Acompáñeme porque ya está con nosotros Fernando Chino Navarro, secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias del Gobierno. ¿Cómo le va, Navarro? ¿Qué dice? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Te felicito, realmente. Bueno. Lo que comentaste, además Sí. de compartirlo, es inteligente, disruptivo. Bueno, la Además verdad... que he sido arquero, me siento En identificado. serio, yo también he sido arquero. Son dos arqueros, un encuentro entre dos arqueros. Es una posición solitaria, ¿no? Digo, en algún punto, y tiene mucha responsabilidad al mismo tiempo, porque cuando te toca intervenir... Pues No, es cierto, el temor cuando viene una pelota que no te rebote, que no se te escape. Sí. Pero uno es de una generación de arqueros que ya salía del área, ¿no? El arquero que describe... Sí. Es como la mayoría de los arqueros de aquella época jugaban bajo los tres palos y a veces salían hasta el área chica. Claro, y cuando pasaban el área se sentían totalmente indefensos, porque no tampoco estaban acostumbrados. Exacto. Y después apareció otros arqueros que salen y quizás lo que tenemos que hacer como pueblo es salir, buscar el otro arco para no estar bajo un arco. Cuando vos hablas de la pobreza, de las cuestiones que están pendientes, es como que estamos metidos en un arco peleando un empate en un partido que después cuando ves... los goles a favor y en contra, perdemos por goles en contra por paliza. Es un partido difícil, ¿no? El Absolutamente. de la pobreza y la indigencia en la Argentina. Si uno piensa en qué momento toman ustedes el gobierno y cuáles eran los índices de indigencia, de pobreza, la preocupación en términos sociales. Era el primero de los focos que tenían. Mira, sí, absolutamente. En el marco de la negociación con la deuda, la idea era cómo trabajabas para generar trabajo y resolver la pobreza. Pero esta pandemia que vos has descrito, que también decía Merkel, que es lo más parecido a la Segunda Guerra Mundial, alemana también, quizás no sea casual. El desafío que tenemos es que va a haber un día después. No sé si va a tardar 7 meses, 8, 3, eso no lo sabemos. Y tenemos que prepararnos para que en el día después, Argentina, la política, los dirigentes fácticos, sean de grupos mediáticos, económicos, sistema financiero, diseñemos un plan mínimo, un acuerdo básico, donde uno de los objetivos, cuando decimos una Argentina equitativa, es que en 5 o 6 años la pobreza sea de un dígito. ¿Querés hacerlo más lento? ¿Querés hacerlo en una década? Pero no podemos tener como objetivo pensar qué plan vamos a diseñar y que el horizonte post-pandemia sea personas haciendo cola para comer en una olla, con su tupper llevando a su casa, y personas viviendo un programa social. Lo que necesitamos es un trabajo, que las familias coman en su casa, recuperar valores como familia, como solidaridad, el barrio, lo que implica el barrio en el sentido del compromiso, de la participación. Me parece que tenemos que, además de la pandemia, además de prepararnos para lo peor, además de prevenir, de gestionar, de estar en la calle, construir alianzas, escuchar, aprender, estar cercano a los que sufren, tenemos que pensar, porque si no, más allá de las intenciones que tenemos, terminamos siendo funcionales a 30, 35, 38, 42% de pobres. Ahora, y después nos peleamos quién generó más, quién generó menos, mientras los pobres siguen siendo pobres. Uno puede plantear eso en esta Argentina donde la verdad que las falencias son muchas, las necesidades son muchísimas, y donde si bien hay una negociación de la deuda por un lado, bueno, queda clarísimo que en algún punto el gobierno tampoco tiene tantos recursos, ¿no? Digo, tampoco puede llegar a todos los sectores de la sociedad, como me parece que sí pretende, pero de todas maneras en la evidencia es, bueno, hay mucha gente que ha perdido el trabajo, hay muchas suspensiones, hay sectores de la actividad económica que se han reducido muchísimo. Digo, ¿cómo no solamente debemos pensarlo, estamos obligados a pensarlo, pero estamos obligados a que ese pensamiento se traduzca en planes concretos y discutirlos en un marco de una... Cuando Alberto Fernández planteaba el Consejo Económico Social, que además dijo que va a ir al Congreso, ese es un ámbito donde tienen que estar todos los sectores. ¿Y no es un buen momento para plantearlo ahora? Bueno, seguramente a la brevedad va a estar en el Congreso. Y discutir el mediano y largo plazo. Obviamente que tenés que discutir la urgencia también, el día a día, que no podés pensar a largo plazo y descuidar la pelota que está en el área. Tenés que pensar el campeonato y el partido. Pero la única forma de que podamos pensar una Argentina justa es que estemos dispuestos a aportar. Y el Estado tiene para hacer. Es cierto que el Estado tiene dificultades, que tenemos déficit, que tenemos deuda. Pero vamos a encarar un plan de obra pública, por ejemplo. Terminada la pandemia, ¿va a haber un plan de obra pública? Si vos ese 30% de obra pública se la das a pymes de cada barrio, de cada ciudad, de cada localidad y a cooperativas, vos generás una cantidad de mano de obra impresionante. ¿Ustedes confían que eso se puede hacer? No, yo estoy en el gobierno para eso. Si no, me tengo que ir. Si yo estoy en el gobierno para administrar pobreza, me miro al espejo y se me cae la cara de vergüenza. Creo que todos estamos para
además de esta pandemia que es inesperada, que nadie la buscó, que apareció y que hay que derrotarla, llegamos al gobierno cuando decimos ser mejores, no es solamente para los medios, es para cuando uno va a un barrio, ve la gente que trabaja. La casa es humilde, pero vos ves que hay un ladrillito, el esfuerzo, la vereda, el pibe estudia, hay una computadora, se mejora. Las personas quieren mejorar. No podemos conformarnos con una foto donde lo que podemos reivindicar es la UH, que yo la reivindico en su momento, pero pasaron 15 años. Claro. Entonces, o 13 años. Entonces tenemos que entender que el programa social, como emergencia es necesario, pero como mirada, como instrumento estratégico, es letal, porque te quita del trabajo. Y lo único que ordena una sociedad, una familia, un barrio, socialmente hablando, es el trabajo. Y se puede generar ese trabajo. Vos podés construir 300.000 viviendas por año y las podés financiar incluso. Estoy hablando post-pandemia, en un esquema donde también el Estado, los políticos, los funcionarios, los burócratas, dejemos de ser previsibles y tengamos audacia de entender que lo que está en juego es el destino de Argentina. Claro, sí, no, por supuesto. Hoy está el dato de la caída de actividad económica, 11% en el mes de marzo por parte del INDEC. La verdad que solamente había 10 días nada más de cuarentena dentro de ese lapso que calcula el INDEC. Y solamente con 10 días de cuarentena la caída es del 11. Imaginemos lo que va a ser el mes de abril. Eso es una calamidad. Sí. Y es global. No, por supuesto. Yo digo, ¿por qué es global? Me conforma. No, lo que quiero decir es que todas las barajas están en juego. Acá y en Nueva York. Sí. El responsable de la Reserva Federal habla de una caída del 38% del PBI norteamericano. Puede que se equivoque por el 50%, que en vez del 38% es cerca del 20%. En todos los países. Entonces, bueno, pero eso implica que ese mundo no va a ser igual. ¿Significa que va a ser mejor? ¿Piensa que no va a ser igual? No va a ser igual, obviamente, va a cambiar. No significa que va a ser mejor. ¿En qué sentido va a cambiar? ¿Van a cambiar las políticas? ¿Va a cambiar la atención de los gobiernos en función de los sectores más vulnerables? Y se va a rediscutir muchas cuestiones. Van a empezar a aparecer conceptos nacionales que estaban diluidos en el marco de una globalización que no va a desaparecer. Pues ya cuando llegó Cristóbal Colón había globalización. Pero una cosa es el sentido nacional. La de ahora es muy distinta. Obviamente, además en tiempo real. No, pero además afecta a algunas sociedades de una forma muy importante. Que decían que aletó una mariposa en Singapur y puede haber un terremoto en Chile o una catástrofe económica. Hay grupos económicos que son muy poderosos. Pero todo eso hoy está en discusión. Todo ese mundo poderoso, del 1% de la población llevándose el 82% de la riqueza, ¿a dónde nos llevó? A esto. No solamente la pandemia, digamos, un mundo injusto. ¿Cómo debe estar la gente para que se tire un barco en el Mediterráneo y trate de llegar a Europa saliendo de África? Imagínate, vos te tirarías un barco a cruzar con tus hijos, con tus abuelos. Esa desesperación, esa voracidad por la plata, por estar, por ser famoso, de cualquier forma, y ser aplaudido, porque si pasa algo después te condena. Mientras tanto, desfilás y te aplauden y sos una figura. Me parece que ese consumo exacerbado, ese consumo que genera una pobreza, no en Argentina, mundial, muy, muy grande, nos lleva a este lugar. Entonces, como va a ser distinto, repito, no creo que sea necesariamente mejor. Va a ser mejor si nosotros entendemos lo que hay que hacer. Puede ser peor también. Ha habido crisis que han generado un mundo peor. Está en nosotros los argentinos evaluar que puede ser mejor y comprometernos, y esto implica, ¿qué es solidaridad? Estar dispuesto a dar un poco de lo que tenemos en función de lo que no tienen nada. Y eso va de los que más tienen a los que tenemos algo. Terminó hace algunos minutos nada más la reunión en la Quinta de Olivos, el presidente de la Nación, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y también el jefe de gobierno de la ciudad, así para definir el futuro un poco de la cuarentena. A ver, vamos a escucharlo a Axel Kicillof, que hablaba hace instantes nada más. Cuando crecen los casos, en todos los lugares del mundo y en Argentina, ha pasado en Trelew, ha pasado en Córdoba, ha pasado en varias localidades, Castelli, Varadero, de la provincia de Buenos Aires también. Cuando aparecen los casos, empiezan a crecer, se toman decisiones más restrictivas en términos de tener más cuidado, porque sabemos que cuando el virus empieza a multiplicarse tiene un comportamiento exponencial y eso genera un problema en el sistema sanitario. Con respecto al tema villas, Kicillof, con respecto al tema villas, ¿qué tipo de trabajo van a hacer en esta nueva etapa? Bueno, la ciudad y la nación trabajaron en los barrios humildes, en la 31, en la 1114. Nosotros estamos haciendo operativos, llamamos como 15 operativos en barrios populares, muy pocos casos.
Pero bueno, esto no es una competencia, no es a quién le va mejor o peor, es que el AMBA es un continuo y una cosa que pasa de un lado de la General Paz rápidamente pasa del otro. Es lógico, es razonable y entonces hay que buscar ese equilibrio. Nosotros, obviamente, en todo lado del mundo, cuando crecen los casos, se toman decisiones de restringir y de llamar a mayores cuidados y mayor aislamiento, y al mismo tiempo, cuando hay dos jurisdicciones que tienen diferencias en la cantidad de casos, se trata de que no se mezclen porque contagia. Esto es un tema de contagio, es sentido común. Si hay más contagios acá y menos acá, lo último que puedes querer es que se crucen. Y no es un problema de mejor o peor, no es un problema político. Hoy estuvimos reunidos con no es un problema político, es un problema epidemiológico y es un problema de cuidarle la salud a la gente. Y bueno, nosotros tenemos muchísimos territorios que lindan con la ciudad y que lo que hay que tratar es de ayudarse mutuamente a los que más casos tienen, pero impedir que se desplace la enfermedad. Es el ABC, ha pasado en China. Bueno, ahí estaba el gobernador, 474 casos hoy, ¿no? La cifra más alta en el día, 9.284 en el total, más de 400 fallecidos en la Argentina. Kicillof decía, no es un problema político, lo dijo 2 o 3 veces, con lo cual uno ya ese elemento por lo menos lo toma y lo pregunta. Digo, ¿hubo un problema político entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad? No, pero es público que hubo declaraciones uno puede analizar cómo actuó la ciudad en la 31, en la 1114, pero más allá de analizar, incluso interpelar, trabajemos juntos. Si nosotros le decimos a los ciudadanos, a los vecinos, hagamos la cuarentena, estemos todos juntos porque salimos juntos, sí. Los funcionarios, aunque seamos distintos partidos políticos, también tenemos que salir juntos, porque esto se requiere nación, ciudad, provincia, municipios y mucha sociedad civil. Mucha comunidad organizada, mucha mujer y hombre de a pie que sea parte, porque el Estado, este Estado que tenemos, no llega a todos lados. Es un auto del 70 con gomas lisas y que frena mal, con lo cual no pasás de 80. Entonces vos necesitás ¿Usted reconoce que el Estado no puede llegar a todos lados? No, pero reconozco, camino en los barrios un montón de años y voy ahora y siempre llegamos tarde. ¿Por qué nos sostenemos? Porque es una vocación de los sectores populares, del curita, del pastor, de las organizaciones sociales, de los vecinos que se empiezan a reunir, de los clubes que bancan. ¿Cómo se sostienen? Miles y miles de ollas populares, de comedores al aire libre que dan de comer a millones de personas. No, eso a mí me parece fantástico eso. Ahora, en el caso de los barrios populares en la ciudad de Buenos Aires, ¿se podrían haber hecho de otra manera las cosas? Seguramente llegamos tarde, seguramente se podría hecho de otra manera. Vos tenés muchísima cantidad de personas, sí, mucho. Una densidad poblacional. A mí me impactó, yo no conocía, pero no tanto, ahora mirás mucho más cuando caminamos todas las semanas previas, muchísimas personas, a pesar de que la cuarentena se cumplía, pero salen a comprar en calles de 3 metros de ancho, con cualquier cantidad de comercios, y vos salís a comprar al mediodía y te encontrás con cientos de personas que por más que estén espaciadas y con su barbijo, es muy difícil no contagiarse. ¿Y qué le dice la gente en esos barrios? En el barrio 31, por ejemplo. Y las mujeres y los hombres, la familia banca. No hay un clima de crisis social, de quilombo, para ser claro. Sí. Hay temor, hay duda, incertidumbre, poco de bronca o bastante bronca porque no puedes trabajar, porque tenés que estar encerrado. Hay cosas que no entendés, pero sí entendés que si no te cuidás, no tenés salud y te podés enfermar y podés ir a un hospital y te podés morir. Sí. Entonces, ahí, en esos barrios humildes, la cuarentena se cumple a pesar de las múltiples dificultades habitacionales, de la densidad poblacional. Obviamente esto no es un patrimonio de sectores humildes, también los sectores medios, medios bajos, todos estamos tratando de cumplir con la cuarentena y todos estamos haciendo un gran esfuerzo. También un comerciante de Caballito, de Almagro, que no abre, o que abre ahora con estos, un restaurante que abre, un bar, y hace delivery y vende el 20% de lo que vendía hace 8 meses, que ya estaba mal. Hay un sector de la sociedad que creo que se ve como un poco desprotegido, no estoy diciendo que lo sea efectivamente, porque por ahí tiene más recursos que otros sectores, pero quizás un sector medio, de clase media, comerciantes, profesionales, digo, que
que por ahí no han recibido tanto la ayuda del Estado, quizás tampoco la necesiten demasiado, pero sí hay pymes, personas que de alguna manera tenían su emprendimiento en marcha, y la verdad que están sufriendo mucho. No digo que sea solamente en la Argentina, probablemente pase en el resto del mundo también. Pero digo, yo coincido. ¿qué pasa con esos sectores? Coincido con vos que una persona de clase media baja, Sí. una señora que era peluquera, Sí, un señor que era maestro mayor de obra, un plomero, un abogado, no se puede ganar la vida. que andaba todo el día en tribunales con sus causas a ver cómo generaba un recurso Sí. para llegar a fin de mes. Eso está todo parado, obvio. Vamos más arriba, clase media. Te voy a contar, un bar en Caballito o en Sí. Palermo, que más o menos se la rebuscaba a pesar de la crisis y hoy, por delivery, junta el 20 o 25% de lo que... Sí, no llega ni siquiera a empatar. Cuando ya estaba mal. Nada. Sí, ya estaba mal. Obviamente que esas personas están mal y el Estado va hacia ellos ayudándolos. No llega con la misma velocidad que llega a los sectores más humildes porque ya el Estado ahí es como que tiene un entrenamiento y Sí. está vinculado ya desde el 2000 para acá. Los planes sociales llegaron para quedarse, cosa que no debemos hacer en el futuro, repito. Tenemos que sacarlos, tiene que ser una emergencia, Sí. no una estrategia. Pero el Estado está ayudando, está pagando salarios, está dando crédito a las pymes, el IFE, el préstamo de 150.000 pesos en 3 cuotas a los monotributistas. ¿Es insuficiente? Seguramente, porque no llega nunca, porque esto es una inundación y como alguna vez te habrá pasado, Sí. te habrán contado que te entra agua, vos pones arena Sí, y te entra igual el agua. Me pasó. Por eso tenemos que tener la clase dirigente, los periodistas, los dirigentes fácticos, mucha serenidad, mucha tranquilidad, no mentir, decir que es difícil y que lo peor quizás no ha llegado, prepararse para lo peor, pero que tenemos que estar juntos, entonces podemos interpelarnos, Sí. debatir la ciudad, la provincia, el kirchnerismo, el macrismo, Boca, River, pero tenemos que estar juntos porque si no, mañana no hay nada de eso. No va a haber Argentina, tenemos que tratar de preservar la Argentina y de esto se sale con un criterio de unidad, de racionalidad, de fraternidad. Ustedes están viendo de fondo, detrás de Fernando Chino Navarro, imágenes del presidente de la Nación en una reunión que tuvo con organizaciones sociales, con referentes de barrios populares, y tenemos declaraciones, ¿no? Esto es en el día de hoy, antes del encuentro que mantuvo con el gobernador y con el jefe de gobierno porteño. Estuvo también Nacho Levi, el referente de La Garganta Poderosa. Vamos a compartir un minuto de las declaraciones que hacía. A tiempo tal vez esta nota la estaría dando Ramona, pero en este momento nosotros necesitamos resolver una situación urgente de las barriadas populares, una emergencia que nos atraviesa realmente y se abrió la posibilidad de plantear de frente al gobierno nacional lo que nunca pudimos plantear de frente al gobierno de la ciudad para obtener respuestas que tienen que ver con el gobierno nacional y también las respuestas que tienen que ver con el gobierno de la ciudad. Hoy presentamos en concreto un informe a todos los miembros del gabinete que estuvieron en la reunión, Santiago Cafiero, Eli Gómez Alcorta, Carla Bisotti, Sabina Frederick, Daniel Arroyo y también Alberto Fernández. Un trabajo que hicieron todas nuestras asambleas, muy preciso, una foto muy cruel de la realidad que están viviendo las barriadas populares, para que las medidas que se están tomando y las políticas públicas que vienen a atender las necesidades de los sectores más postergados, efectivamente lleguen al territorio. No tenemos tiempo para discutir por qué no llegan, necesitamos que lleguen. Y la reunión tuvo un poco ese espíritu. ¿Qué le parece? Comparto. Lo que dice tiene razón. Nosotros yo puedo explicar del Estado, no, mirá, estamos llegando tarde, hacemos el esfuerzo, creció la demanda, Sí. la logística. Las personas en los barrios, en la 31, o en la Cárcova, o en Fiorito, o en el Gran Resistencia, Usted conoce bien o en todos el Gran los Comodoro, barrios populares. no pueden esperar. Entonces tenemos que buscar la forma, por eso digo, tener mucha audacia, tener la decisión de entender que no basta con un decreto, no basta con la resolución, hemos decidido, no. Sigamos Sí. con la misma energía la implementación. Y en eso tenemos que trabajar todos los que somos funcionarios del gobierno y nos tiene que ayudar la sociedad. ¿Y cómo nos ayuda? Interpelándonos, como hace Nacho. Hace muy bien. No hay que tener miedo a la interpelación o a la crítica. Cualquier tipo de crítica. Si sirve para que vos te des cuenta que estás haciendo mal la barrera para que no te hagan un gol, Sí. volviendo al ejemplo del arquero, bienvenido sea. ¿Qué piensa de la gestión del presidente en este contexto? Digo, se tomaron bien las decisiones de aplicar la cuarentena,
se tomaron bien las decisiones de flexibilizar en algunas provincias del país. ¿Qué pasó en la ciudad de Buenos Aires, que subieron los casos y que ahora en principio se estaba evaluando dar marcha atrás? Digo, ¿eso es parte de la misma dinámica que si estamos todavía con posibilidades de pensar el día después de la pandemia, si estamos con la posibilidad de pensar una Argentina donde el trabajo desplaza el plan social, donde acabemos con los comedores en el mediano y largo plazo, porque tenemos un presidente que ha tomado decisiones rápidas y valientes. Porque en aquel momento, cuando se pensaba la cuarentena, no todos lo teníamos tan claro, la cuestión económica tironeaba. El grueso de la sociedad acompañó, entendió. Pero además a eso le sumó una actitud de construir un consenso, construir puentes con la oposición, entender que se salía todos juntos. Bueno, hay un sector de la oposición que nunca estuvo de acuerdo con el presidente, ¿no? La mayoría de la oposición actuó con responsabilidad. Vamos a ser justos en el Senado, en diputados. Después aparece lo que decimos los políticos en los medios, aparece la chicana, pero a la hora de decidir seríamos injustos si no dijéramos que nos han facilitado el tratamiento en el Congreso. Después hay declaraciones, afirmaciones que yo no comparto, algunas hasta parecen irrisorias, ridículas. También pensarán ellos de nosotros que decimos cosas ridículas, porque la verdad no es de nadie. Pero si a la hora de hacer y de resolver se decide juntos, sobre todo que el fenómeno está en el AMBA, no está en el interior, si bien algunas ciudades han tenido que retroceder, por ejemplo la ciudad de Córdoba, en general el interior tiene una situación mejor que la del AMBA. Entonces que el presidente pueda estar con el jefe de gobierno y con el gobernador de la provincia, sabiendo que no se piensa lo mismo, sabiendo que no tenemos la misma historia, quizás no tengamos los mismos objetivos, pero para ir resolviendo de acuerdo pasos, pautas, caminos para los días que vienen, me parece que es muy positivo, y a eso a la sociedad también le da cierta tranquilidad. El que maneja el auto no está loco, no es, yo no quiero dar nombre de otros presidentes de otros países del mundo, pero no es que festeja, gritan, andan en lancha. Hay un presidente comprometido. ¿Quiere decir que es infalible? No. En absoluto. Ahí está el gabinete y también ahí está el conjunto de la sociedad para ayudar y cubrir para que esto sea mejor. ¿Les pasa que discuten que hay posiciones encontradas, que tienen que encontrar? Bueno, hoy una reunión de 3 horas entre el presidente, el gobernador y el jefe del gobierno porteño, claramente digo, había cosas que seguramente no estaban todos en consenso. Y está bien. A priori tiene que haber disenso entre personas que vienen de distinta extracción política y que representan, más allá de ellos, diferentes intereses. ¿Y no le parece Entonces no me parece mal, siempre que haya una síntesis, la diferencia y la divergencia, si tenemos la inteligencia de plantearla con honestidad intelectual, con franqueza, no haciendo discurso para la tribuna, es mejor porque vos sintetizás con más volumen, sacás lo mejor de todo. Y lo mismo es para el post-pandemia. Por eso yo insisto con un acuerdo nacional donde tienen que estar todos los actores, incluso aquellos de los cuales yo desconfío. Y ellos desconfiarán de mí. Pero la única forma que podamos convivir en esta Argentina, volviendo a crecer, volviendo a tener una Argentina como tuvimos alguna vez, donde la palabra ni pobreza ni inseguridad existían, es trabajando juntos, teniendo la voluntad de que vos de 10 puntos por ahí acordás 4, 5, 6, no vas a acordar todos, y que vas a tener que ceder, en la medida que siempre no se pierda de vista ni el bien común, ni la igualdad, ni la justicia social. Ahora le tengo que preguntar de quién desconfía, porque lo estaba mencionando recién. No, los grupos económicos, a ver, que Techín eche gente, a mí la verdad me indigna. A ver, ¿qué espera uno de una empresa como Techín? Que es la más poderosa de la Argentina, que saque pecho, que diga yo voy a bancar. Estamos hablando de 40, 300, 200, que son 10.000 trabajadores. Si esa clase dirigente que tenemos, que han construido semejante empresa, porque han trabajado, porque seguramente han hecho mucho esfuerzo, con un gran aporte del Estado, con un gran aporte del pueblo argentino, en forma directa e indirecta, no puede bancar esta crisis, ¿qué le podemos pedir a la señora que está en una olla en Fiorito? Esa señora tiene más estatura que esos dirigentes. Sin embargo, forman parte de la Argentina, ¿que yo los puedo eliminar? No. ¿Ellos me pueden eliminar a mí? Tampoco. ¿Tenemos que convivir? Sí. Y tenemos que discutir que Argentina, donde ellos puedan estar, pero entender que tienen un compromiso con el conjunto de la sociedad argentina. De hecho, ustedes ampliaron el programa ATP a empresas que tienen más de 800 empleados. Digo, están ayudando a la pyme, pero también están ayudando a empresas que son, yo no sé cuántas empresas en la Argentina hay con más de 800 empleados. No, hay empresas que tienen más de 800 trabajadores que son bien nacionales. Te doy un ejemplo, Mostaza, que me tocó por circunstancias, yo no los conocía, no salía de ATP y necesitan y merecen el ATP. A mí no me preocupa que le paguemos complicada la empresa. Más claro, a la nación hay que pagar. ¿Por qué? Los trabajadores de la nación no van a tener que cobrar si la nación no puede
pagarle. ¿La Nación está recibiendo el ATP? Sí, y Clarín también. Y lo recibieron en el 2009 también Clarín, o Radio Mitro, La Nación, no me importa. Lo que es un disparate que le paguemos a los ejecutivos de Techín parte de su sueldo o al dueño de La Nación. Pero son errores. ¿Por qué? Porque es aluvional esto. Porque venís a velocidad y cuando venís a velocidad te equivocás. El tema es que lo corrijamos. Fernando Chino Navarro, muchas gracias. Gracias a vos, que siga muy bien.